Hola, les saluda el profesor Abundio. En este caso vamos a desarrollar el contenido de la unidad curricular número 2, en este caso para la asignatura Gestión Estratégica de Tecnología en Servicio de la Salud. Bien, la unidad número 2 lleva por títulos Herramientas digitales y comunicación en salud. Los objetivos a cumplir en este caso vendrían siendo el número 1, examinar las herramientas digitales y estratégicas de comunicación aplicadas a la salud, considerando su relevancia en la monitorización, formación y gestión de información, para fortalecer las capacidades en la atención y promoción de la salud. El objetivo número 2, explorar cuáles son estas tendencias tecnológicas digitales aplicadas a la formación y aprendizaje en salud, analizando su impacto en la promoción del aprendizaje continuo y social en el ámbito sanitario. Número 3, analizar el uso de aplicaciones móviles como herramientas para la monitorización, gestión y seguimiento de la información sanitaria, identificando sus beneficios y áreas de aplicación específicas. Evaluar el impacto de las redes sociales en la comunicación sanitaria, considerando su uso en organizaciones profesionales de la salud y pacientes, para fortalecer la interacción y la promoción de la salud en el entorno digital. Bien, en este caso, igual que la unidad anterior, el tema se ha dividido en tres subtemas. En este primer tema nosotros vamos a ver un poco de lo que es la revolución, evolución de las TICs y las tendencias para la educación en el ámbito de salud. Bien, aquí se muestra cómo ha evolucionado lo que vendría siendo la web. Yo lo he puesto como si fuese en una carretera, pues hemos recorrido un largo camino desde el 2000, aunque parece poco, muchos avances han ocurrido en este tiempo. Por allá por el 2000 existía algo que se llamaba Web 1.0. ¿Ok? En este tipo de Internet, de web que nosotros podíamos explorar, las páginas que nosotros visitamos eran páginas estáticas. No había mucho movimiento, no había mucho cambio dentro de la estructura de las mismas. Los creadores de contenido en este caso eran personas puramente informáticas con conocimientos de programación y lenguajes eh, o sí, en lenguajes como HTML, Java, etcétera, para poder modificar las páginas y el contenido de estas. Luego entonces, una evolución natural del Internet y como todo evoluciona, la web también ha evolucionado. En este caso, hemos pasado a lo que es web 2.0, que en la actualidad la utilizamos ampliamente, en donde la web se ha transformado en algo un poco más colaborativo, más interactivo, en donde el usuario no solo es usuario, sino que también es consumidor del contenido, produce el contenido y también lo consume. Ha llevado un término nuevo que vendría siendo prosumidor, productor y consumidor de contenido a la vez. Asimismo, la web sigue sufriendo cambios, llevándonos esto a lo que vendría siendo la web 3.0, en donde la web se ha vuelto semántica, nuestras búsquedas cobran significado. La web es algo un poco descentralizado, en donde se ha metido con muchas nuevas tendencias y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el blockchain. Un ejemplo claro de esto de la web semántica: nosotros muchas veces hacemos búsquedas en Google y ahí en la línea del buscador nosotros escribimos, por ejemplo, la palabra agua. El buscador pretende pronosticar qué es lo que yo quiero obtener de él. Y él me tira una lista de sugerencias, de repente pone agua cero, agua oxigenada, pone agua viva, o sea, pone tanta pronóstico él cree que yo voy a consumir. Entonces, ¿de dónde él va a pronosticar? No es que él sepa lo que yo quiero buscar, a veces sí sabe, no es que sabe, a veces da con la respuesta correcta. ¿Pero por qué? Porque él está, a través de sus algoritmos, está viendo cuáles son mis historiales de búsqueda, y él puede ofrecer un pronóstico certero de qué es lo que yo voy a buscar. Fíjense, no quiero decir peligroso, sino lo encasillado que nos tienen los algoritmos de los buscadores, pues porque imagínense un caballo de carrera que les ponen
una cuestioncita aquí en los ojos para que no mire hacia los lados. Pasa igual, los buscadores solamente nos encasillan en lo que ellos creen que nosotros vamos a buscar y lo que queremos obtener de Internet. Entonces nos está limitando de todo lo que está en Internet a través de estas predicciones. Y esto es lo que es Web 3.0, en donde se utiliza inteligencia artificial, la web semántica y demás. Ahí en eso estamos. Y definitivamente habrá un futuro, y hay un futuro de lo que vendría siendo la web, pues posibles desarrollos futuros en donde vamos a utilizar lo que es la web cuántica o la inteligencia artificial. Lo de la web cuántica es algo eh, sumamente abarcador. Es un concepto primero que hay que conocerlo, primero que es algo cuántico, que es informática cuántica. Nosotros en informática, la unidad mínima de medida es un bit. Un bit es un 0 o es un 1. Después del bit viene el byte, después viene el kilobyte, megabyte, y así nos vamos en ese escalafón de unidades de almacenamiento. Pero la unidad mínima en informática viene siendo un bit. El bit es un 0 o es un 1. Es como una luz. Una luz está encendida o está apagada. No puede estar ambas cosas a la vez. Cuando nosotros nos metemos en el concepto y en el mundo de la informática cuántica, la cosa cambia. Ya existe una unidad de medida que se llama qubit, en donde un qubit puede representar todos sus estados a la vez. Entonces puede estar encendido y apagado a la vez, puede tener tantas combinaciones, entonces fíjense cómo se maximiza y se le pone un exponente a la enésima potencia, pues, o sea, las posibilidades son enormes con lo que vendría siendo la informática cuántica, y en este caso, metiéndonos con web cuántica, es algo impresionante lo que vendría siendo el futuro de la web. Así resumido, web 1.0, web 2.0, web 3.0 y el futuro de la web con la web semántica y la inteligencia artificial. Esas son cosas que de repente ahorita no tenemos concepción de lo que sea, pero son cosas que se van a dar y van a suceder. Entonces, en la actualidad existen muchas tendencias educativas para la formación en el ámbito de la salud. Una de ellas es la que estamos utilizando ahorita, que vendría siendo el e-learning, pero también existe lo que es la realidad aumentada. Son tendencias educativas en donde nosotros nos podemos formar utilizando lo que son las TICs para aumentar nuestros conocimientos, obtener títulos, conocer más, tener más información. Ya les decía, la realidad aumentada a través de realidad virtual o realidad aumentada, que no son iguales, son cosas diferentes. La realidad virtual, por ejemplo, es cuando nosotros nos metemos en un mundo un poquito más inmersivo, y la realidad aumentada es cuando nosotros podemos utilizar de repente incluso hasta nuestros celulares para poder utilizarla. Para la realidad virtual, su principal diferencia es que en la aumentada es un poco más barata y la realidad virtual es más cara. Para la virtual a veces necesitamos estas gafas grandototas para meternos en esos mundos virtuales. Y la realidad aumentada, pues podemos utilizar incluso nuestros celulares. El ejemplo clásico de realidad aumentada, no sé, de repente en la infancia de ustedes habrán escuchado tal vez del juego este Pokémon Go, en donde había que buscar un Pokémon por todos lados utilizando el celular. Pues esto es realidad aumentada, es un ejemplo súper viejo y clásico de lo que es la realidad aumentada. La inteligencia artificial también vendría siendo otra oportunidad y otra tendencia que nosotros tenemos para la formación en el ámbito de la salud a través de aplicaciones y el análisis de datos. Los simuladores virtuales en la salud es donde más se utilizan simuladores para experimentar y explorar de repente con las partes de nuestro cuerpo. Ya les mencioné el e-learning, la telemedicina, la gamificación es otra de las tendencias en donde nosotros podemos incursionar con juegos a través de las tecnologías, pues para aprender. Los wearables o vendrían siendo como prendas de vestir, en este caso el ejemplo clásico, un reloj inteligente que nos dan dispositivos médicos conectados a nosotros y con nuestros celulares, y a través de las aplicaciones que están vinculadas con estos dispositivos podemos ver la información. Y la Big Data
el uso de Big Data para personalizar el aprendizaje. Son tendencias tecnológicas educativas. Entonces, todo ha cambiado con la inclusión de lo que vendrían siendo las TICs. Ya la manera de aprender no es la misma, la manera de obtener información en la actualidad no es la misma a cuando nosotros, en mi caso, cuando era niño, en donde nosotros la única fuente de información era la que nos daba el maestro, el profesor. Lo que explicaba el profesor en aula, en clases presenciales, era toda la información que nosotros teníamos. A veces podíamos investigar un poquito más, en que si en libros, en copias, en documentos, panfletos, etcétera, pero era un poquito más restrictiva la manera en que nosotros obteníamos información. Ya todo ha cambiado. Ya las teorías de aprendizaje también han cambiado. Recuerden que existen las teorías que si el constructivismo, el conductismo y demás. Existe algo nuevo, que en este caso lo pongo aquí en mayúscula, que se llama conectivismo. ¿Ok? Esta teoría de aprendizaje la plantea un estudioso de la información llamado George Siemens en 2011. Él utilizó por primera vez este término conectivismo, que no es más, y él trata de explicar cómo se aprende en la actualidad, en donde ya no es necesario ser expertos en un campo específico, sino que lo importante es tener los nodos o los contactos, por decirlo de alguna manera, los contactos para obtener información específica. Entonces, el conectivismo se basa, vamos a poner un ejemplo, no es necesario de la vida real. El conectivismo es como si, por ejemplo, yo en mi casa no tengo que ser experto en plomería, en cielo raso, en aire acondicionado, sino que yo tengo los contactos necesarios de las personas que son expertas y me pueden resolver en los momentos indicados. Eso básicamente es el conectivismo, solamente que he aplicado al área del aprendizaje. ¿Cuáles vendrían siendo esos contactos? Los nodos, las revistas a las cuales yo accedo, los videos o los canales a los cuales yo busco información, y no necesariamente de un solo tema, sino que yo puedo tener un abanico de canales con temas y contenidos de gran cantidad como nosotros encontramos en Internet. ¿Ok? Entonces, en esto se basa el conectivismo, tener los nodos para obtener información y no ser experto en todo, sino tener los nodos para obtener la información. Entonces, ¿en qué se basa? En las fuentes de información, en la interacción que yo tenga, en las conexiones y en las redes que yo pueda establecer para obtener esa información. Eso es conectivismo. El conectivismo en el aprendizaje, igual que todo, beneficios y contras o desventajas. ¿Cuáles son los beneficios del conectivismo? Fomenta la colaboración en un mundo digital. Si no hay colaboración, pues el que tiene información y no la comparte, pues en realidad es tener la información para uno solo, ¿no? Hay que publicarla, hay que socializarla, hay que compartirla. Por eso siempre en todas las aplicaciones uno busca el botoncito de share, compartir. Pues básicamente por eso nosotros siempre tenemos esa disposición de compartir la información y compartir las cosas que hacemos dentro de las aplicaciones. Interacción enriquecedora, pues el tema lo dice, mientras más interacciones hayan, pues más enriquecedor es el ambiente que nosotros vamos formando. El aprendizaje en red es un beneficio de lo que es el conectivismo, está adaptado a la era digital, el conectivismo, estas otras teorías de aprendizaje, ni el conductismo ni el constructivismo están adaptadas a lo que vendría siendo la era digital. El conectivismo sí toma en cuenta muchas otras cosas que estas otras tecnologías no toman en cuenta. Y algo muy importante en nuestros tiempos, la información y la construcción del conocimiento no se hace, bueno, sí se hace, pero no es tan fácil. Es mejor hacerlo colectivamente, trabajar juntos como hormiguitas, como abejitas, para obtener cosas grandes. Y dentro de las desventajas, la dependencia tecnológica, como siempre, la posible sobrecarga de información de las unidades de almacenamiento que tengamos, la dificultad de evaluación de nosotros
al tener tanta información en Internet, en nuestras redes, será difícil evaluar y validar toda esa información que a nosotros nos llega. Es una desventaja. El riesgo de desinformación, pues al no poder validar toda la información, yo puedo caer en los errores de desinformación, en donde la información que yo tengo no sea correcta. Y obviamente que ya no es una limitante, pero que puede que se dé que hayan personas en la actualidad pues, que no tengan estas ventajas o estas destrezas digitales. Entonces necesitamos habilidades digitales para poder procesar toda la información, utilizar herramientas para poder procesar la información, para poder guardarla, para poder compartirla, para poder marcarla, etcétera. Entonces, todo este ámbito y esta red que nosotros nos formamos gracias a lo que Siemens dijo que era conectivismo, nos lleva a nosotros a poder establecer un PLE. ¿Qué es un PLE? Es un Personal Learning Environment o entorno personal de aprendizaje. Todos los tenemos. Todos nosotros tenemos un PLE. Solamente que no nos hemos puesto, bueno, yo hablo en términos generales, pensando que ustedes no lo tienen, pero de repente sí lo tienen. Un PLE vendría siendo eh, una estructura escrita ya sistematizada en donde yo utilizo ciertas herramientas para obtener la información, para aprender de ellas, para comunicar, para gestionar, para reflexionar y para evaluar. En este caso, un entorno personal de aprendizaje, por eso se dijo en la diapositiva anterior que se necesitan habilidades digitales. ¿Y para qué? Para saber utilizar muchas herramientas para poder para poder estudiar, para poder utilizarla, para poder guardar, para poder compartir. El recurso de información se vendrían siendo los materiales y contenidos utilizados, las herramientas tipo software que me facilitan el aprendizaje, la comunicación y la colaboración, que son métodos para interactuar y trabajar con otros, como este que nosotros tenemos ahorita, que a través de Zoom nosotros podemos comunicarnos y colaborar. De repente, otro tipo de herramienta para la gestión del aprendizaje, para rastrear el progreso educativo, herramientas para poder reflexionar, pensar críticamente sobre experiencias de aprendizaje y la evaluación para evaluar el conocimiento de las habilidades adquiridas. Entonces nosotros podemos implementar un PLE escrito a mano y decir cuáles son las aplicaciones que nosotros utilizamos para cada uno de estos momentos de nuestro entorno de aprendizaje personal. Bien, en este caso, el tema número 2, la e-salud y las aplicaciones móviles como soporte. Primero, ¿qué es la e-salud? Así como existe el e-government, el e-learning y todo esto, también existe la e-salud. Yo busqué un término de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y dice que la e-salud es el uso coste efectivo y seguro de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en el apoyo a la salud y a los ámbitos relacionados con la salud, incluyendo los servicios de atención sanitaria, la vigilancia sanitaria, la información en salud y educación, conocimiento e investigación de salud. Una definición un poquito amplia, pero entonces vendría siendo como que ¿qué es e-salud? E-salud vendría siendo el uso efectivo de las tecnologías. Y cuando digo efectivo, es que me cueste poco y que sean precios razonables y yo pueda sacarle provecho para todo ese abanico de posibilidades que me da la salud, seguimiento, atención, vigilancia, etcétera. Entonces, a través de la e-salud nosotros podemos lograr muchísimas cosas, así como este paragüita que está amparando, digamos, el sistema de salud. Nosotros con la e-salud podemos tener acceso a servicios médicos, podemos gestionar datos de pacientes, podemos dar educación en salud, podemos hacer prevención de enfermedades, podemos optimizar el tratamiento. Recuerden que la e-salud es esa combinación de TICs con la salud y todas estas cosas nosotros las podemos lograr con ella. En este caso, aquí yo me voy a centrar un poquito en cómo las aplicaciones móviles ayudan a lo que es la gestión y la atención de la salud. Pues a través de las aplicaciones yo puedo dar seguimiento de enfermedades crónicas,
la gestión de citas y registros médicos, el apoyo a la salud mental, el monitoreo de actividad física y nutrición y la educación en salud. Vamos a explicar un poquito más sobre esto, cuáles serían estos beneficios. El monitoreo continuo, pues me permite dar seguimiento constante a la salud, especialmente en condiciones crónicas. Ya le decía yo en otro video, en donde a través de aplicaciones móviles yo puedo dar seguimiento a personas hipertensas, a personas que sufren del corazón, a personas o de repente recordatorios para medicamentos, en fin, muchos tipos de seguimientos y monitoreos a través de eh, aplicaciones móviles. La reducción de errores médicos. Aquí aseguramos a través del uso de aplicaciones que la información sea precisa y actualizada para evitar errores. Un reloj inteligente que tenga un medidor de presión arterial, por ejemplo. Estos relojes existen en el mercado, pero no son tan efectivos como las maquinitas estas que se ponen, el manómetro me parece que se llama, que se ponen en los brazos para tomar la presión arterial. Pero nos da un seguimiento y nosotros podemos trazar de repente una línea de las mediciones que tiene una persona. Mejora las comunicaciones, pues facilita además la interacción entre pacientes y proveedores de salud. Y el acceso rápido, pues permite el acceso a la información de salud en cualquier momento y en cualquier lugar. Vamos al subtema 3. Nos alejamos un poquito con este tema y caemos en lo que es Internet y redes. Y cómo vamos a utilizar nosotros en salud el Internet y las redes. Primero definiendo, ¿qué es Internet? Palabras más, palabras menos, Internet es una red global de computadoras, es la red de redes. ¿Y qué son las redes sociales? Pues las redes sociales son plataformas digitales para facilitar el intercambio de información, de contenido. Las redes sociales utilizan el Internet para funcionar. El Internet en este caso sería como esa columna vertebral en donde residen muchísimas plataformas y no solamente redes sociales, sino cualquier tipo de plataformas que necesitan comunicarse. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en la salud? Pues existe un compromiso comunitario. Nosotros a través de las redes sociales podemos crear compromiso en las personas, fomentar la participación y el apoyo a la comunidad. Podemos interactuar con pacientes, mejorando el compromiso y la retroalimentación de estos pacientes. Podemos comunicarnos con ellos a través de redes sociales, facilita el intercambio de información en tiempo real y podemos educar en salud, pues proporcionamos recursos educativos para mejorar el conocimiento en la salud. Estos son algunos de los muchos impactos que tienen las redes sociales en el sector salud. ¿Qué desafíos encontramos en esto, en el uso de redes sociales en organizaciones de salud? Son muchos. Recuerden que el Internet y las plataformas sociales, las redes sociales, son lugares muy hostiles. ¿Ok? Por más con buena voluntad que nosotros lleguemos a este tipo de plataformas, siempre hay hostilidad. Y esto entonces nos compromete a nosotros con ciertos desafíos, pues vamos a tener el riesgo de que exista o que se elimine o se minimice la confidencialidad, el manejo de la información sensible de nuestros pacientes, de que exista desinformación, es un desafío, y la gestión de nuestra reputación dentro de las redes sociales. Pues esto se debe a cómo vamos a manejar las críticas y los comentarios negativos que nosotros podemos obtener, o el hate, como se dice actualmente. Las redes sociales y los adolescentes. Asimismo, como nosotros podemos utilizar ya personas adultas, las redes sociales también son un caldo de cultivo para cosas buenas y cosas malas, en este caso para los adolescentes. Y las redes sociales, hablando de la parte negativa solamente, porque existen muchas cosas buenas en las redes sociales, pero viendo acá lo malo solamente, podemos decir que un adolescente que abusa del asunto de las redes sociales puede tener aislamiento social, puede tener baja autoestima, y no solamente porque abuse del uso de las redes
sociales, sino porque al ver una realidad, entre comillas, de otras personas que solamente publican lo bueno que le pasa y una persona llega, una persona normal, tranquila, que no le pasan esas cosas súper espectaculares que las demás personas publican, puede que le dé un bajón en autoestima y se haga esas preguntas, ¿por qué él sí, por qué yo no? Entonces todo esto va repercutiendo en esta mente de un adolescente que es un individuo que se está formando, llevándonos a depresiones, llevándonos a ansiedades y pues de mejorando en general nuestra salud mental o la salud mental de los adolescentes. Y no solamente pasa en adolescentes, pasa en todas las personas. ¿Cuáles son estas recomendaciones para el uso seguro de redes sociales? Sobre todo en adolescentes y personas o jóvenes que todavía podemos controlar. Que recuerden que hay un punto en donde ese control a nosotros se nos escapa. Primero, cuidar la seguridad y la privacidad. Consejos sobre cómo proteger la información personal en redes. No tenemos que ponerlo todo, solamente las cosas que queremos que las personas sepan. La interacción responsable, orientación sobre cómo interactuar de manera segura con otros usuarios. Saber que efectivamente la persona con la cual nosotros nos estamos comunicando es esa persona que nosotros creemos que es con la que estamos hablando. ¿Okay? Saber identificar esas banderas rojas dentro de nuestros contactos. El tiempo de uso, que por eso la pongo aquí en el centro. Tenemos que saber gestionar y administrar los tiempos que pasamos en redes sociales. Y no solo para los adolescentes y cosas de los dispositivos que nosotros podamos controlar en la actualidad. Y a veces yo me he visto, no ahorita porque estamos en vacaciones y tal, pero yo me he visto en la necesidad de utilizar aplicaciones que vayan contando el tiempo de uso de cada una de las plataformas que uno va utilizando. Pues uno no se puede quedar pegado en el famoso scrolling, que es un algoritmo que se ha desarrollado para eso, para que nosotros perdamos tiempo dentro de estas redes sociales, que lo vamos a hablar más a detalle en las clases presenciales, síncronas. El contenido apropiado, que nosotros sepamos orientar y darle directrices para utilizar y compartir y consumir contenido apropiado, reportar comportamientos inapropiados, denunciar las cuentas que nosotros pensamos que no son buenas o que están infringiendo algún tipo de regulación. Bien, en este mismo sentido, en esta misma línea, la comunicación de los facultativos a través de las redes sociales es algo que en la actualidad está cobrando mucho auge porque son muchos más los facultativos que utilizan las redes sociales para promocionar sus servicios y a través de las redes sociales pues dan tips de ciertas cosas, de sus especialidades y también se están promocionando. ¿Ok? Entonces, siempre hay que saber utilizarlo, ¿no? Y aquí hay que actuar de repente como un community manager o un manejador digital de los contenidos que se van subiendo. Y algunas de estas ventajas de la comunicación a través de las redes sociales por parte de los profesionales de salud vendrían siendo la difusión de información médica a través de tips y demás de ciertas especialidades que si he visto. Bien, en este caso la construcción de reputación a través de los contenidos que yo vaya a publicar dentro de mis redes sociales, yo voy a poder construir mi reputación, pues si voy a utilizar una red social para brindar solamente información de mi especialidad, asimismo van a subir pues mis seguidores y voy a poder compartir información oportuna con ellos. Y de esta manera, entonces podemos obtener principios de comunicación ética, así como nosotros manejamos información
y podemos utilizar las redes sociales para compartir cosas de nuestras especialidades, hay muchas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de utilizar una red social para promocionar y para compartir información. El manejo de las críticas, la seguridad de la gestión de los datos que yo esté compartiendo, la transparencia, siempre tengo que ser honesto y claro en la comunicación que yo tenga con los seguidores, los límites profesionales. Siempre tengo que mantener una separación entre lo que es personal y lo que es profesional. Si yo voy a utilizar una red social para promocionarme como especialista de algo en salud, por ejemplo, pues yo tengo que saber que mi red social está dedicada solamente a eso. No tengo por qué mezclar las cosas personales y emitir de repente ciertos comentarios que puede que hieran susceptibilidades de las personas que consumen mi contenido y que la información que yo vaya a compartir esté basada en evidencia. Así protejo, perdón, así yo protejo mi reputación. Y también los datos que yo vaya a publicar en mis redes sociales siempre sean protegiendo la privacidad del paciente. De esta manera finalizamos lo que vendría siendo los contenidos de la unidad número 2. Muchas gracias.